Estaba en pleno semestre de la universidad y yo arreglaba computadores, vendía dulces, representaba a mi universidad en el equipo de karate para poder pagar mi universidad y deseaba aprender programación para poder conseguir un trabajo que me permitiera seguir estudiando y poder pagar mi universidad. Esta es la historia de cómo aprendí a programar en 4 meses, sin un computador avanzado y mientras aún estaba en la universidad, y sobre todo sin tomar ningún curso adicional. Voy a explicar exactamente cómo aprendí y cómo obtuve mi primer empleo y cuánto pagaba. Antes de trabajar como programador, estaba estudiando en la universidad. Estando en la universidad tenía diferentes formas de ayudarme a pagar la universidad. Por ejemplo, estaba en el equipo competitivo de karate, que esto me daba descuentos de la matrícula dependiendo de mi desempeño. Además de esto, vendía dulces o arreglaba computadores y hasta trabajaba los fines de semana en almacenes como asesor de ventas. Esto era un plan sólido porque alcanzaba a pagarme alrededor de la mitad de lo que me costaba mi vida universitaria. Sin embargo, iba a tener en el largo plazo el problema del crédito estudiantil. Además de que iba a salir una vez graduado en un ambiente laboral sin experiencia, lo cual es terrible. A mí siempre me ha gustado la programación, inclusive antes de que estallara el boom en el mercado. Creo que fue una coincidencia que con un oficio que es altamente demandado en este momento. Así que decidí empezar a mandar hojas de vida teniendo en cuenta que solo sabía lo básico. Por cierto que si tú quieres saber qué es lo básico, te dejo en la descripción de este video varios videos donde explico qué es lo que debes saber para empezar. En ese momento solo sabía hacer programas de Hola Mundo en Java. Sabía algo de tipos de datos, de estructuras y estaba empezando a ver qué era una base de datos y SQL. Es decir, tenía mucho menos de lo necesario que cualquier junior. Sin embargo, decidí empezar a enviar hojas de vida a diferentes empresas y muy rápidamente empezaron a llamarme para entrevistas laborales. El primer mes estuve en 3 procesos, en todos me ofrecían el salario mínimo, el cual era algo así como $150 tal vez. En contraprestación tendría que trabajar al menos 6 a 8 horas presenciales, así que decidí irme por una muy especial jornada cuya hora empezaba a las 5 de la mañana, lo cual era muy conveniente porque para mí a las 12 del día era libre para irme a la universidad y seguir estudiando. Aunque tuve que disminuir la cantidad de clases que tomaba en la universidad en tal vez un 20%. En todo caso, cuando comencé en el trabajo, lo primero que hicieron fue explicarme cómo funcionaba la empresa, es decir, el clásico proceso de onboarding, y realmente no era difícil, porque era una empresa agroindustrial dedicada al cultivo y cosecha de alimentos. Me contrataron específicamente porque el jefe de sistemas, que en realidad era un técnico que solo sabía arreglar computadores, para que yo implementara un sistema de información en donde se pudiera llevar la trazabilidad de todos los procesos del cultivo. Hoy me parece algo gracioso porque el mismo sistema que me llevó varios meses a entender y realizar, hoy lo hago en un par de horas. De hecho, si quieres aprender a hacer sistemas de información, tienes que ver mis videos donde programamos en vivo un pequeño sistema de información de ejemplo, el cual podrás extender y personalizar. Entonces, cuando comencé oficialmente a trabajar en esta empresa, la primera tarea era hacer un login. O sea, ni siquiera un proceso formal de levantamiento de requerimientos, sino que de una tenía que ir a programar lo que me dijeran. Y esto fue hacer una pantalla de login. En ese entonces me pidieron que hiciera el sistema en C#, el cual podría aprender rápidamente ya que yo había dicho que sabía algo de Java. Y esta es la primera lección que te quiero transmitir, y es que nunca mentir cuando se trate de desarrollo, ya que esto tarde o temprano se termina sabiendo o tú terminas pagando las consecuencias de tus mentiras. Así que no tenía de otra que empezar a programar el sistema de autenticación con su pantalla inicial de login en C#, un lenguaje que nunca había visto, en un framework que no conocía, con unos patrones de diseños que estaban lejos de entender y con un jefe que no me podía guiar porque sabía más yo de programación que él mismo. Entonces comencé a buscar qué era HTML, JavaScript y CSS y cómo funciona el ciclo de vida de una petición web. Si tú quieres saber esto, revisa los links que están en la descripción. Los primeros recursos que encontré, que incluso son los recursos que aún uso y que yo recomiendo a todos, es W3 Schools. W3 Schools es mi Biblia. Es decir, hoy a mis 32 años yo puedo decir que no sé dividir por 2 cifras, pero si hay algo de lo básico que no sé en programación, lo puedo ir a consultar a W3 Schools y allí va a estar. Me gusta mucho esta página porque tiene todo tipo de referencias, ejemplos, documentación y hasta certificaciones de conceptos y temas muy básicos, pero que son de increíble utilidad en el campo laboral, tal como si yo usara la habilidad de dividir por 2 cifras en mi día a día.
Antes de entrar en pánico existencial o pensar en renunciar, decidí hacer una pequeña búsqueda inicial de qué era exactamente lo que me habían pedido y descubrí rápidamente que necesitaba orientar mis estudios hacia el desarrollo web, ya que lo que me habían pedido era una pantalla de login en la cual se pudiera acceder por el navegador desde cualquier computador de la empresa. Entonces empecé a buscar acerca de la programación del backend, específicamente en C#. Cuando eso era muy reciente el framework MVC3 de C# y recién se empezaban a documentar tutoriales de cómo empezar a usar este framework. La alternativa a esto era usar ASP.NET, el cual en principio me pareció maravilloso con su estructura de los archivos y el code behind para las vistas, pero después de estudiar el patrón MVC me pareció muy sin fundamentos, experiencias u opiniones externas que debía implementar. Es decir, lo intuí, mas no tuve un proceso formal de decisión en donde comparaba uno o el otro. Y esto es la segunda lección importante que aprendí. Entonces básicamente engullí todo el conocimiento que pude de W3 Schools. Después de esto pude entender cómo hacer una página web sencilla, que solamente mostrara un mensaje y dos campos donde el usuario pudiera introducir su nombre de usuario y su contraseña. Pero ¿y luego qué? ¿Cómo envío ese nombre de usuario y una contraseña a una máquina, una entidad, una función o lo que sea que se conecte a una base de datos y compare si está bien o no para poder acceder al mecanismo? Sin embargo, no fue una mala apuesta la que hice. MVC es el patrón que hoy en día sigo usando para la mayoría de mis diseños de software, ya que con un poco más de criterio puedo decidir y sostenerlo. Aunque no es una bala de plata, sin embargo, es una charla para otro video. Y es que la intuición es algo que, así como las adivinanzas reforzadas, por lo menos en programación, ya que todo lo que hagamos en programación es interpretado por una máquina que no entiende de nuestras emociones, sentimientos, ánimos ni ninguna otra característica humana, yo decidí adivinar en la elección de un patrón de diseño, pero esto nunca se debe hacer, porque es algo que se aprende con el tiempo y, por supuesto, enfrentando muchos problemas cuando estás lejos del punto en donde puedes regresar a una decisión de arquitectura tan importante. En cualquier caso, empecé a investigar cómo debía crear mi primera base de datos, y para esto fue fundamental un curso de SQL. Cuando esto pasó no tenía la cantidad de cursos, plataformas ni otras que existen hoy en día, así que fui a la biblioteca de la universidad, decidí prestar el libro más gordo que encontré de SQL, y hoy por hoy cualquier tutorial al que se le dedique más de 2 o 3 horas de SQL es suficiente para poder entender. Por ejemplo, para aprender a crear tablas, modelar planteamientos, crear claves primarias o foráneas y normalizar en general. Lo bueno de esto es que no me tomó más de una semana entenderlo. Realmente se me hizo muy fácil, pero fue porque le dediqué mucho tiempo y realmente SQL no es un tema complejo para iniciar. Es decir, SQL es todo un universo. Pero para crear mi primera tabla de usuarios que tenía unos 4 o 5 campos fue muy sencillo de lograr con aquel libro que yo tenía. La verdad ya ni recuerdo qué libro fue, pero después de años me di cuenta que cualquier otro libro me hubiera podido servir. Cuando ya tenía mi base de datos creada, ya solamente me faltaba el último paso, que era enviar los datos desde la página web que yo había aprendido a hacer hacia la base de datos por medio del backend. Así que de nuevo, revisando el patrón MVC, me di cuenta que lo que tenía que hacer era crear un archivo lo cual representaría mi modelo, y este modelo lo iba a utilizar en mi controlador para enviar los datos que venían desde el frontend hacia el backend. Finalmente el modelo enviaba los datos a la base de datos, ya que todo estaba conectado. Era sencillo. Y en retrospectiva, hoy 13 años después, siento que fue más difícil en comparación a lo que permiten hacer las herramientas de hoy. Es decir, en aquel entonces, para poder conectar mi archivo modelo usuario, tenía que crear un archivo XML y en él mapeaba o asociaba el nombre del campo en mi modelo con el nombre de la columna en la tabla de la base de datos. Entonces, si mi modelo tenía 200 campos, tenía que escribir manualmente 200 métodos en mi modelo que a su vez se conectaban con el archivo XML que tenía 200 entradas que iban conectadas con 200 campos en la base de datos. Un horror. Y supuestamente esto era más fácil que escribir sentencias SQL comunes y corrientes, que venían existiendo desde años atrás. A esta herramienta se le llama Object Match Relational Mapping o mapeo de objetos relacionales, y es algo que hoy las herramientas hacen automáticamente sin necesidad de que yo tenga que escribir ni una sola línea por cada campo, sino que las herramientas escanean la base de datos conectada e infieren a partir del nombre del archivo cómo se llama la tabla en la base de datos. Pero esto también es otro tema para un video. A lo que voy con esto es que, siendo más fácil hoy en día con los recursos y las herramientas que existen, logré sacar adelante mi primer mini proyecto.
el cual fue crear un login que autenticara en contra de una base de datos de usuarios y que se pudiera consultar desde cualquier computador de la empresa. La verdad estuve muy contento de ver a mi jefe interactuar con esta pequeña página, que era solamente un login, pero para él era un gran avance, ya que no tenía ni idea de programación, solamente de formatear discos duros e instalar Office en los computadores de los ejecutivos. De aquí en adelante comenzamos a programar muchos más módulos de la plataforma, en donde podíamos hacer inventarios, seguimientos, movimientos, reportes, y todo esto fue mucho más sencillo ya que era la repetición de lo que yo ya había hecho. Es decir, si quería hacer vistas ya tenía los recursos para hacer vistas en HTML. Si quería hacer interacciones en las vistas conocía JavaScript o conocía cómo consultar para hacer lo que se me pedía. Si quería que se viera estético o que aplicara algún diseño en particular, conocía que CSS y lo que no sabía simplemente lo podía consultar y ya. Para la parte del backend fue lo mismo. Yo había logrado hacer una clase de usuarios con una tabla en la base de datos y si yo quería, por ejemplo, hacer productos, entonces creaba el archivo de productos, luego la tabla y luego el archivo de mapeo. Y si luego quería hacer la cantidad que representara los movimientos, que era básicamente lo mismo y que ya había hecho en los pasos anteriores, finalmente es cuestión de mantenerse organizado y concentrado en lo que se está haciendo. De esto aprendí mi tercera lección más importante y es que empezar es lo más difícil. De hecho aún lo sigo aplicando y es que este es mi video número 100. Y haciendo una comparativa de mi primer video con este, veo todo lo que he avanzado y ya tengo identificado en dónde puedo mejorar. Y esto solo lo sé porque logré y solo llegué a este punto porque decidí crear mi canal en YouTube en donde explico a las personas de cualquier carrera cómo empezar a programar. Finalmente, cuando pasaron 6 meses ya tenía un sistema más o menos funcional, el cual permitía gestionar usuarios, productos, movimientos, llevar trazabilidad de los cultivos y crear reportes. Para este punto sentía que podía tener mucho más, así que decidí dar el gran paso de buscar en una empresa que me quedara más cerca de la universidad, que me pagara mejor y que tuviera un equipo de trabajo que pudiera aportarme y ayudarme a crecer y aprender mucho más. Realmente en este trabajo estaba muy contento y había aprendido, pero me di cuenta que todo lo que había aprendido por mi cuenta no había tenido un jefe que realmente me enseñara cómo se hace en las grandes ligas. Cuando pasé hojas de vida, mi sorpresa fue que tuve muchas ofertas, casi que pude escoger en dónde yo quería trabajar y lo mejor era que me permitían seguir estudiando, incluso haciendo deporte, y además de esto me pagaban hasta el triple de lo que estaba ganando en mi trabajo anterior. De aquí en adelante es una historia completamente diferente. Conocí mucha gente muy interesante, grandes amigos, buenas empresas, excelentes proyectos y por supuesto aprendí mucho más de programación, de gestión de proyectos, de liderazgo de equipos e inclusive en el área comercial. No puedo decir que toda esta experiencia fue fácil, pero lo que sí pienso es que fue muy gratificante. Ver cómo desde prácticamente nada y sin recursos pude aprender programación. También pienso que hay carreras que tienen que sufrir muchísimo más o personas con condiciones menos favorecidas a las mías que la pueden pasar muy mal haciendo mucho más que yo. Y esta es la razón por la que decidí crear este canal. Muchos años después tuve la oportunidad de tener mi propia empresa, de liderar equipos de trabajo mucho más grandes, de rechazar ofertas de empresas grandes en la industria y hasta el día de hoy en donde yo trabajo tengo varias empresas que trabajan bajo mi supervisión y mientras tengo mi trabajo tiempo completo en donde también hago programación como desarrollador principal y en donde estoy muy contento. Tengo un equipo de trabajo excelente, tengo un empleado que me trata de forma digna y el cual trabaja con mucha devoción y responsabilidad para retribuir las excelentes condiciones en las que me encuentro. Y si llegaste hasta este punto del video, te felicito porque demuestra que realmente estás intentando aprender programación y superarte. Y te recuerdo que en este canal me dedico a enseñar cómo puedes aprender programación desde cero. También te invito a que compartas este video a alguien que esté comenzando en programación. Y también te puedes unir al servidor de Discord, en donde otras personas como tú están aprendiendo y tienen un espacio para compartir. Aquí también resuelvo dudas o si solo quieres chatear o intercambiar algunas ideas.